Amado, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre. Su misericordia, su verdad, por todas las generaciones. En esta mañana, amados en el Señor, vamos a hablar un poquito acerca de la fidelidad. De la fidelidad, amados en el Señor. Dice Romanos, el capítulo 12 y el versículo 3. Romanos 12:3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bien, hermano. El apóstol Pablo, en una ocasión, le dijo a los corintios que él hablaba más idiomas que todos, ¿verdad? Entonces, hermano, eso que Pablo dijo no causó efecto negativo en la vida de ninguno de aquellos que estaban a su lado, hermano. Entonces, ¿qué había en ellos que a veces no se manifiesta en nosotros? Y tendemos nosotros a pensar de que porque aquel dijo algo o piensa de esta manera sabe más que nadie. ¿Escuchó usted eso? ¿Ha pasado por esa experiencia, hermano? ¿Y qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que provoca eso? Hay un malestar, pero se manifiesta el celo que no es de Dios, el celo que no es de Dios. Entonces, hermano, en la vida de Pablo, Pablo tuvo una diferencia con Juan Marcos, cuando en Hechos el capítulo 15, ¿verdad? Entonces, Pablo dijo que Juan Marcos no iba con él. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé y Pablo dijo: conmigo no va. Entonces, cuando nosotros estudiamos esa situación en Hechos el capítulo 15, hermano, podemos darnos cuenta de que había un problema. Y cuando hay un problema, cuando hay una situación y hay varias personas envueltas, ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar que no se manifieste? División. Que todos podamos pensar que lo mismo. Porque de esa manera todos vamos a ir de igual forma presentarnos delante de Dios. Pero cuando hay alguien que piensa muy diferente en ese grupo, entonces hay un problema. Y el problema era que en Hechos 15, los judíos decían que para que los gentiles fueran salvos, tenían que circuncidarse primero. O sea, hacerse judío. Cuando ya entonces la circuncisión y la incircuncisión de nada aprovechaba. Y ese problema fue arrastrado y llegaron a Jerusalén para resolver esa situación. Hermano, Pablo con los ancianos fue allí. Pero Juan Marcos, cuando usted analiza el problema y el simple hecho de que Pablo dijo: conmigo no va, pues quiere decir que él no estaba de acuerdo. Y Pablo dijo: conmigo no va. Pero cuando Pablo va al segundo viaje, le dijo que él quería que Juan Marcos fuera con él. Hermano. ¿Y qué le da a pensar a eso, hermano? ¿A dónde lo lleva usted? Si Juan Marcos hubiese sido de un espíritu débil y Bernabé, hubiesen abandonado a Pablo. Porque Pablo sencillamente dijo: conmigo van todos los que están de acuerdo de la verdad.
porque la verdad es lo único que hace libre de conciencia al ser humano. Así que todos nosotros, hermanos, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y mire lo que dice ahí, hermano. Léalo para usted. Léalo para usted en voz baja. Uno 10, 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Que no haya, ¿qué?, entre vosotros, sino que estéis perfectamente, ¿qué?, unidos, hermano. Como decía Jesucristo, así como tú y yo, en Juan 17, somos uno. Que los que han de creer en mí, ¿sean cuántos? Sean uno. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, la Biblia enfáticamente habla de la fidelidad, cómo Dios alaba la fidelidad nuestra cuando hemos creído. Tú y yo podemos diferir en que esa puerta abra para el frente o abra para atrás. Eso no tiene que ver nada con doctrina. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces tú y yo estamos obligados, por lo que dice la Escritura, a que estemos perfectamente unidos. Y si tú no piensas como yo, siéntate conmigo. Porque tenemos por default, por obligación, que llegar a un entendimiento. ¿Para qué? Para que en todo Cristo sea glorificado. No es para que yo tenga la victoria ni para que tú la tengas, sino para que aquel sea glorificado y Él pueda alabar nuestras acciones, amados en el Señor. Quiere decir que todos tenemos que remar ¿para dónde? Para el mismo lugar. Todos tenemos que remar para el mismo lugar. Así que entonces es de suma importancia para nosotros, como hijos de Dios, hermano, que podamos hablar, como dice el apóstol Pablo. Así que el simple hecho de que Pablo diga, ¿verdad?, en Corintios, en Romanos 12:3, perdón, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, hermano. El otro ejemplo, Lucas. Lucas era hombre griego y Grecia se conocía como la Meca de ¿qué? De los sabios. De los sabios. En la ortografía, Lucas superaba a Pablo. Mas sin embargo, eso no fue un impedimento. Eso no fue un problema. Porque lo que estaba de por el medio era lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios va a hacer en nosotros. Y entonces tú y yo no podemos ser objeto de que Dios no cumpla el plan de Él en nosotros. Debemos trabajar ¿para qué? Para que entonces Dios sea glorificado. Porque dos que no estén de acuerdo no pueden caminar juntos. Dos que no estén de acuerdo, amados en el Señor. Así que entonces, fíjese, hermano, en Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 7 nos habla de las bodas del Cordero y nos dice la palabra: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es ella? La iglesia. La iglesia, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que Dios ha llamado
y ha apartado para Él, amados en el Señor. Esos son los que dice ahí. Esa es la iglesia, hermano. Y por eso entonces, en Apocalipsis el capítulo 3 y versículo 4, Cristo dijo: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, amados en el Señor. Y cuando se utiliza la palabra digna, se está hablando de aprobación, hermano. De aprobación. ¿Ok? Entonces, quiere decir, Cristo no desprecia. Cristo no desprecia el que usted haga una buena obra, el que usted vea a un caído y usted le dé la mano. ¿Sabe por qué Él no desprecia eso cuando tú lo haces? Cuando tú le das la mano al necesitado. Porque tú lo estás haciendo, ¿por qué? Porque más el fruto del Espíritu es amor. Porque el amor de Dios está muy dentro de tu corazón. Y tú no puedes pasar por alto el que al lado tuyo haya alguien pasando una necesidad y tú cierres los ojos. Entonces, cuando tú abres los ojos y tú lo haces, Dios se agrada. Y eso es una muestra. Eso es una muestra, amados en el Señor, de lo que de principio no comprendió. Pero Pedro le dijo al Señor, que él estaba dispuesto a morir por él. Pero no tardó mucho en que Pedro lo negara. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Pedro? Este es uno de ellos. Este andaba con él. ¿Por qué? Cuando usted hace algo para la gloria de Dios, el mundo no puede negarlo. La Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos que nos asedia, está mirando. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ellos no van a poder cerrar su visión al ver la realidad de lo que usted está haciendo. Y tal vez no lo digan en expresión de palabra, pero en su pensamiento sí. ¿Por qué lo hizo? No. Este es un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios, hermano. Así que a Pedro, ya el Señor había puesto algo de él en la vida de Pedro. Y cuando viene la situación de Pedro y Juan ante el concilio en Jerusalén, en Hechos el capítulo 4, hermanos, Pedro le dijo al concilio: juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no dejaremos de decir las cosas que hemos oído y visto. O sea, en otras palabras, Pedro le estaba diciendo: hagan ustedes lo que le dé la gana, pero no me van a callar. Y por eso cuando aquel hombre que lo ponían todos los días, Pedro frente a él, cuando aquel paralítico le pidió dinero, Pedro le dijo que no tenía oro y no tenía plata, pero de lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Mas sin embargo, los incrédulos judíos no querían aceptarlo, pero no tuvieron de otra. ¿Sabe por qué? Porque todo el que entraba todos los días veía a aquel hombre tirado allí, hermano. Entonces Dios alaba en nuestra vida cuando nosotros, o sea, aprueba cuando nosotros abrimos nuestro corazón para ayudar al necesitado. Imagínense, amados en el Señor, una gran preocupación, hermano. Y aquello me pinchó mi corazón, hermano. Cuando yo veía el problema que había en la situación, por la situación de María en Puerto Rico, hermano.
Y yo tuve que ir a buscar gasolina para mi carro, porque gracias al Señor en ese tiempo, hermano, solamente 2 días, porque nosotros teníamos una planta increíble, y en la planta donde yo estaba sufrió bien poco, y 2 días nada más estuve en mi casa porque tenía que trabajar, y yo tenía que ir a las 3 de la mañana a abrirle una planta, hermano, y tuve que hacer fila. Y la primera vez que hice una fila, hermano, yo fui como a las 7:30 de la mañana y yo llegué a mi casa a las 3, como a las 3:30. Y yo vi a aquella gente allí. ¿Y sabe qué, hermano? Yo llamé a mi esposa y le dije, necesito que vengas para que me hagas fila. Yo fui para mi casa. Yo tenía agua fría en mi casa. Yo fui y busqué agua fría. Y yo repartí hasta donde me dio. Y me dio risa porque una muchacha, cuando yo llegué, pues ya lo que me quedaba era una botella de agua caliente. Claro, no estaba expuesta al sol. Y me dijo que si el agua estaba fría. ¿Qué le parece, hermano? Yo dije, esta no quiere beber el agua. Te la cambio por una caliente, me dijo. Pero allí se me habían terminado las frías. Y la iglesia, hermano, eso me partió el corazón, porque cuando yo propuse, las puertas se cerraron. Entonces, ¿cómo lucimos nosotros, hermano? ¿Cómo lucimos? Lucimos mal, porque se hablaba de todo el mundo, pero nosotros tenemos la verdad y Dios alaba la fidelidad nuestra. ¿Y qué hacía Jesucristo ante la necesidad? ¿Cerraba la puerta o abría las puertas, hermano? Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. A quien un día Él dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Si nosotros queremos seguir adelante creciendo, hermano, tenemos que abrir las puertas del cielo para que aquellos que no han creído puedan creer que a quien nosotros le servimos es un Dios real, no es un Dios de pasado, que lo que Él hizo en la cruz vale la pena, hermano, y que ese letrero que hay ahí le dé a este lugar, cuando estamos aquí, honra y gloria a Dios, hermano, porque Él es quien se lo merece, amados en el Señor. Así que entonces, fíjese bien, Marcos, vaya conmigo a Marcos, el capítulo 14, versículo 3 al 9. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Mire cómo dice. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se contentaron, se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho esto? Desprecio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros,
y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Hermano, aquí en nosotros siempre vamos a tener de nuestro lado. Porque aunque tú no permanezcas, yo no permanezca, aunque nosotros no permanezcamos fiel, Él permanecerá fiel y cumplirá su palabra. Si Él ha dicho que Él es tu Dios, Él es tu Dios, hermano. Imagínese, hermano, la visión extraordinaria de aquellos que habla Hebreos el capítulo 11, de aquellos que tuvieron tiempo de retroceder y no lo hicieron porque esperaban una mejor ciudad, cuyo constructor, cuyo arquitecto era Dios. Tuvieron tiempo de hacerlo y no lo hicieron, amados en el Señor, porque su mirada estaba puesta en ese Dios maravilloso. Así que entonces, como dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Todavía recordamos, hermano. Porque Cristo, amados en el Señor, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué reconoció Cristo en el corazón de esta mujer? Su sinceridad, amados en el Señor. Porque de verdad ella hizo delante del Señor lo que podía. Mientras nosotros, hermanos, estemos en vida, hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Porque el Señor nos ha mandado, amados en el Señor, a predicar su palabra, a llevar su mensaje. Así que nosotros podemos hacer planes para salir y llevar las buenas nuevas de salvación. Aprovechar el tiempo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hermano. Y podemos hacerlo, sí o no, hermano. Se quedaron callados. No podemos hacerlo. Pero yo sigo creyendo que sí, que lo que podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que viene contra nosotros para poner obstáculos, amados en el Señor. Y seguimos creyendo, hermano. Seguimos creyendo. Así que también en Hechos, el capítulo 9, había otra mujer en Jope, 9:36, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Hermano, fíjese bien, hermano. Ella muere. Estuvo en la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermano. ¿Y qué hizo Dios con ella? La resucitó. ¿Para qué? Para que se pudiera continuar con la obra importante que ella hacía. Y Dios nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que nosotros podamos continuar en su obra extraordinaria de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Mire qué cosa, hermano. Esta mañana yo estoy poniéndome los zapatos y yo soy bien peculiar. Yo tengo una mesita de 2 escalones donde siempre yo me he sentado ahí, ponerme los zapatos, los tenis, las medias, siempre me he sentado ahí. Porque cuando mi esposa compró eso, yo vi eso y yo, pues,
esto yo le puedo sacar luz y me siento. Y me pongo, siempre me he sentado allá a ponerme los zapatos. Imagínense, hermano. Me la he llevado para la sala y la antesala para yo sentarme ahí, imagínense. Es hasta mía, ya es mía. Y en una ocasión, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero y deseo que si tú me permites a mí retirarme de mi trabajo en el tiempo, yo quiero que tú me concedas el privilegio de tener un programa radial. Y esta mañana, hermano, yo estoy poniéndome mis zapatos y eso me vino a mi pensamiento. Y el Señor me permitió retirarme mi pensión, hermano. Y venía por el camino pensando en eso. Y ya pronto voy a verificar cuánto me sale para hacer un programa radial. Porque Dios me permitió a mí retirarme con bastante buena salud. Así que yo sé que yo puedo hacerlo. Y que el dinero Dios me lo proveerá, hermano. Así que más adelante yo le doy, ¿verdad?, noticia de eso. ¿Ok? Pero eso siempre ha estado en mi corazón. Siempre ha estado en mi corazón, amados en el Señor. Así que entonces, hermano, fíjese bien. Dorcas no pudo ser apóstol, no pudo ser evangelista, ¿verdad? Pero lo que ella hizo, hermano, lo que esa mujer hizo, tú como mujer de Dios, Dios alabó lo que ella hizo. Dios alabó. Mire, hermano, el miércoles estaba el hermano aquí, nuestro vecino, ¿verdad? Y el hermano públicamente dio gracias a Nuni, porque Nuni se levantó a las 5 de la mañana a llevar a su esposa, a la Nuni, a una cita, fue, ¿verdad? Agradecido, hermano. Que algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. Y yo me quedé pensando en eso. Yo dije, o sea, lo agradecido que estaba el hermano. Ayer habíamos 3 hermanos aquí y habían 2 hermanas. Hicimos un reguero ahí como unos principiantes. Ese Pepe tirando bloques al piso de canto, ¿verdad?, para que otro recogiera, pues. Y yo con el taladro, yo traje un ayudante, pues yo tenía el taladro, porque yo era el del nivel y yo era, ¿verdad?, para que Pepe dijera, ese sabe algo de eso. Pero hicimos un team muy bueno, Pero las hermanas Aurea me dice que salieron a las 2 de la tarde de aquí, 2 y pico, ¿verdad? Y yo dije, a las 2 de la tarde estaba yo en mi casa bebiendo café sentado, hermano. Y cuando llegué por la mañana yo vi esto, pero mira, las hermanas le pegaron la manga a esto. Porque ayer había un reguero aquí, ¿verdad?, y un polvero terrible, hermano. Pero tratamos de hacer algo y entonces pronto ustedes vendrán y no verán ese hueco que hay ahí, porque ese hueco vino con la puerta, fue. Ese es un diseño que trajo. Pero así tomamos las cosas, hermano, así tomamos las cosas. Y las hacemos para agradar al Señor. Así que entonces, hermano, yo insto a la iglesia, hermano, que podamos trabajar para que la obra del Señor pueda ser esparcida. Que no seamos de los que nos reunimos para hablar y no hacen nada. Que nos reunamos, hablemos y marquemos la diferencia. Podemos hacerlo, amados en el Señor. Elías tenía una torta y el Señor le dijo, levántate, anda, porque el largo camino te resta por recorrer. Amados en el Señor, las obras de los santos continúan. Lo que hacemos para el Señor
no se olvida. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana.